Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeritos. Ahorita empezamos. Bueno, muy buenas noches, compañeritos. ¿Cómo les va? Ya finalizando la semana, una semana más. Y yo creo que ya nos notificaron que tenemos examen a partir de 18, vienen los primeros parciales. Entonces yo quería aprovechar esta instancia para que el próximo viernes, no, que antes del viernes me puedan proporcionar cómo están los grupos. Necesito 30 grupos. 30 grupos necesito para hacerles llegar las 30 sentencias. O sea, necesito que ustedes para el próximo viernes, antes del viernes, se lo comuniquen a la señorita que les mandé el número de contacto para que ustedes den los 30 grupos, y ya con los 30 grupos yo les traslado a ustedes el próximo viernes de hoy en 8 las 30 sentencias, una sentencia por grupo. Porque como les recuerdo, eso va a ser, es un trabajo con exposición que va a dar cobertura los 40 puntos del segundo parcial. Por eso me interesa mucho que ustedes ya me puedan proporcionar antes del viernes los 30 grupos para yo de una vez poner en la sentencia que le corresponda a cada grupo. Y vuelvo a insistir, es de relevancia porque es los 40 puntos del segundo parcial. O sea, prácticamente es la zona completa. Entonces sí me urge, por favor, que ustedes antes del próximo viernes me manden los 30 grupos, por favor. ¿Será posible eso? Sí, Lick, es posible. Lo que creo que será un poco difícil con las personas que no sé si todos están en los grupos de WhatsApp, que es donde todos nos comunicamos, ¿verdad? Entonces no sé si alguno que no esté en algún grupo, ¿verdad? En ningún grupo, que por favor lo ponga o lo diga, ¿verdad? Para que nos podamos comunicar con Así esos es. compañeros. Muchas gracias. Sí, porque tenemos una sección de más de 700, y eso es una cosa increíble, creo que nunca antes visto. Y los 5 profesores que estamos en esa sección, pues nos hemos comunicado por ese mismo tema. Máxime, alguien de ustedes no estaba preocupada, del tema de los exámenes, y de hecho también los profesores estamos preocupados en eso. Y alguien de aquí se le ocurrió que parece que con el doctor de Mata tienen el mismo tema. Y se hizo 3 grupos siguiendo esa
esa idea para que en 3 grupos se puedan examinar por clave. Entonces, por eso hay un grupo 1, grupo 2 y grupo 3. Ahí sí que los que quepan de 250 se metan en grupo 1, si no grupo 2 o grupo 3. ¿Verdad? Entonces, lo que sí le rogaría eso es para el examen, primer parcial. Ahora, para el segundo parcial, sí tienen que haber 30 grupos nada más. 30 grupos. Licenciado, buenas noches. Grupos, ¿de cuántos integrantes debe estar conformado cada grupo? No lo sé, si son 700, dividido en 30, no sé cuántos habrán. No sé si habrá. Licenciado, son un promedio de 23 a 24 por más grupo. o menos, sí. Da 23 punto algo. Por ahí tiene que ser. Por ahí tiene que ser. Se puede manejar un tema de 20, 24, 25, ¿verdad? Pero son 30 grupos, compañeros. 30 grupos, por favor. Para el próximo viernes. Y así yo les doy la sentencia que le corresponde a cada grupo. Y ya después, durante el transcurso, vamos a fijar la fecha de exposiciones de la presentación de la sentencia y les voy a indicar qué es lo que se tiene qué es lo que voy a evaluar en esa presentación. Examen no va a haber en el segundo parcial, por eso es importante, necesito esa sentencia grupal, por favor. Bien, retomando lo que estábamos viendo. La clasificación de los derechos humanos. Los derechos humanos, dijimos, primera, segunda y tercera generación. Derechos individuales, la primera, derechos colectivos, la segunda, derechos de solidaridad, la tercera. ¿Qué contienen los derechos individuales o primera generación? Los derechos civiles y políticos. ¿Cuáles son esos derechos civiles y políticos? Pues recordamos, está la vida, la igualdad, la libertad. Hasta ahí vamos con los derechos individuales, los derechos civiles y políticos. Ahora entramos a un derecho muy importante en su ejercicio profesional. Ustedes, los futuros abogados, jueces, defensores, van a manejar mucho el siguiente término, que es la tutela judicial efectiva. Es parte del derecho humano, parte de los derechos individuales. La tutela judicial efectiva, que se quiere traducir o se traduce el derecho de la justicia. Todos tenemos derecho a la justicia. Todos tenemos derecho a que se nos haga justicia. Y cuando no se nos hace justicia, pues prácticamente es una violación a la tutela judicial efectiva y por ende es una violación a los derechos humanos, a los derechos fundamentales. Y si es una violación a los derechos humanos, pues ya podemos acudir al amparo, ya podemos acudir al ámbito de las instancias internacionales por esa violación a los derechos humanos. Y la tutela judicial efectiva prácticamente es un derecho humano. La tutela judicial efectiva se enmarca dentro de la accesibilidad y la igualdad. Lo que quiere la tutela judicial efectiva es contar con las mismas armas. Vamos a ver más adelantito como parte de ello el derecho de defensa técnica. Y antes se violentaba la tutela judicial efectiva máxima en el ámbito penal, porque el código anterior permitía que estudiantes de derecho podían ir a defender personas, incluyendo con penas de muerte, iban los estudiantes. Y ahí prácticamente limitaba ese derecho a la tutela judicial efectiva, porque uno de los elementos principales pues es la igualdad. Entonces, no había igualdad mientras el MP o el ente acusador era abogado y el defensor de un sujeto, el que ejercía la defensa técnica, era un estudiante de derecho, que lo que más le interesaba eran sus exámenes, no ir a defender a un sujeto de manera correcta. O sea, es parte de que se limitaba al ser humano guatemalteco que estaba procesado a una tutela judicial efectiva real. También dentro de la tutela judicial efectiva está ese acceso a la justicia. Para tener un
una tutela judicial efectiva es el acceso a la justicia. Aquí los que vivimos en la capital pues estamos bien, tenemos acceso a la justicia para todo, tenemos juzgados penales, tenemos tribunales, tenemos juzgados laborales, juzgados civiles, juzgados de familia, juzgados mercantiles, contenciosos, tenemos inspección de trabajo, tenemos Procuraduría de Derechos Humanos, tenemos Ministerio Público, tenemos Procuraduría General de la Nación, eso tenemos. Pero ¿y en los pueblos? En las cabeceras departamentales, pues está más o menos, ahí tenemos juzgados laborales, aunque sean mixtos, pero hay juzgados civiles, de familia, laborales. Pero en los municipios, en los pueblos en sí, se carece de todo. ¿Qué hacemos con el pobre trabajador que fue despedido injustamente y no le quieren pagar sus prestaciones? Y resulta que el único lugar donde puede acudir para accesar a la justicia laboral queda hasta la cabecera departamental. ¿Qué hace esta persona? Ahí no hay acceso a la justicia y es ahí donde se le limita. Por eso, al no tener las instituciones u órganos correspondientes en todos los lugares, se limita el acceso a la justicia. Imagínense, hoy día en todos los pueblos lo único que tenemos es policías y juzgados de paz, es lo único. La inmensa mayoría de pueblos no tienen ni juzgados de instancia. Son pocos los pueblos que cuentan con juzgados de instancia. De ahí la inmensa mayoría no tiene juzgados de instancia. Pueblo existir, solo hay juzgados de paz y policías. O sea, ahí se limita el acceso a la justicia. Porque ¿dónde están los juzgados laborales? ¿Qué tanto hace falta? ¿Dónde están los juzgados civiles cuando hay un problema ahí de linderos entre propietarios o problemas de su propiedad? Pues muchas veces no se puede accesar a la justicia. Y eso es un elemento importante dentro de la tutela judicial efectiva. Hasta ahora, pero es hasta ahora. Ya contamos también con Ministerio Público en los municipios. Pero hace 6 meses no contábamos para nada. De ahí se limita el acceso a la justicia. Y bueno, insistir, ese acceso a la justicia es derecho humano, es un derecho fundamental. Porque si nosotros no le damos las herramientas, porque si nosotros no le damos ese acceso a la justicia a las personas, prácticamente no va a haber justicia. ¿Cuánta gente no se ve limitado a la justicia si definitivamente no tiene las instituciones cerca? Vuelvo a insistir, este pobre trabajador que es de un municipio y lo único que tiene es un juzgado laboral a 100 kilómetros de su municipio, muchas veces ya no puede y ya no va. Se limitó su acceso a la justicia. Dentro de la tutela judicial efectiva hay varios derechos importantes, como es el juez natural, el derecho a tener un juez natural. El juez natural se encuentra regulado en el artículo 12 de nuestra Constitución, donde establece el derecho de defensa. Y este artículo 12 nos resalta también que toda persona tiene derecho a contar con un juez imparcial y un juez preestablecido. Esa es la figura del juez natural. Un juez imparcial y un juez preestablecido. Un juez imparcial porque la idea fundamental es el día que usted tenga que litigar o el día que usted tenga que ir a defenderse de algo, que exista un juez realmente imparcial, que no tenga perdón, Anthony, okay. Que en absoluto no tiene que dudar de la imparcialidad del juez, porque en todo de lo contrario no habría justicia. Imagínense un juez que es amigo de una de las partes, no puede administrar justicia, o enemigo de una de las partes, no puede administrar justicia. Eso ya se duda de la imparcialidad y por eso ya concurre el tema de las inhibitorias, el tema de las recusaciones, porque cuando ya se duda de la imparcialidad, y la idea es que exista un juez imparcial. Lo mismo sucede con que exista un juez preestablecido, que no se vaya a poner un juez ad hoc a su caso,
porque como usted es gran amigo, le ponemos un juez ad hoc, o como usted es un gran enemigo, le vamos a poner un juez ad hoc. Eso es lo que se busca o se impide con la idea de que exista un juez natural. Dentro de la tutela judicial efectiva también existe el derecho a la defensa material y técnica. ¿Cuál es la diferencia entre derecho de defensa material y la técnica? Pues la material es aquella que la ejerce directamente el procesado. ¿De qué manera ejerce el derecho de defensa material el procesado? Pues lo ejerce a través de su confesión misma, a través de su declaración misma, a través de solicitudes de documentos o presentación de documentos. Esa es parte de la tutela del derecho de defensa material, que todos tenemos ese derecho de defensa material, de defendernos directamente nosotros. Aparte está la defensa técnica, que la defensa técnica la tiene que ejercer indudablemente un abogado, porque un abogado para eso está especializado, para eso se están especializando ustedes, para que próximamente puedan ejercer ese derecho de defensa técnica a favor de una persona, porque es tema de derechos humanos, son derechos fundamentales, el derecho de defensa material y el derecho de defensa técnica. Te los planteo porque la tutela judicial efectiva, eso es lo que trae a colación, que toda persona tiene derecho a ejercer su defensa material, pero también tiene derecho a tener una defensa técnica. Por eso está la defensa pública, porque, como les decía anteriormente, eran los propios estudiantes. Ya posteriormente, con este Código Procesal Penal, pues ya surgió la idea de que tienen que ser abogados, y ahí tenemos la defensa pública, que es esa institución ya con abogados formales, formados estrictamente para defender a cualquier persona que no cuente con un abogado, con un letrado. Entonces, eso es parte, esa defensa pública viene a efectivizar lo que estamos hablando en la tutela judicial efectiva. También un derecho que se tiene dentro de la tutela judicial efectiva es tener procesos públicos, procesos sin dilaciones, sencillos y rápidos. Dentro de eso tenemos los procesos que tienen que ser orales, tienen que llenarse de publicidad para garantía del que va a ser juzgado o los que son juzgados. Hoy día la oralidad y publicidad solo la tenemos inmiscuida en el ámbito penal. Que crean que también costó, no fue fácil. Con el nuevo código también costó hacer la justicia oral y pública. Hoy día, pues ya ustedes pueden ver en la prensa, en la televisión, esos debates, esas discusiones, eso lo bonito, la esencia de lo que es el derecho, de lo que ustedes soñaron, de lo que ustedes vieron en películas, como un defensor se le discute a un fiscal, esas habilidades que se debe de tener, pues hoy las miramos hoy en Guatemala con los juicios orales públicos penales, pero nos falta mucho para llevar eso al ámbito civil, al ámbito mercantil, incluyendo al ámbito familiar. No se llevan muchos orales. Ahorita está sonando un poco lo laboral, la niñez sí se lleva oralmente, pero son pocos las materias que se oralizan, y la oralización es, la verdad que es uno de los elementos más primordiales en los juicios, porque no hay cosa mejor que usted como juzgador pueda advertir directamente de las personas qué es lo que piden, cuáles son sus argumentaciones, qué es lo que a ellos consideran como violado de sus derechos o reclamando derechos. Pero en el área civil usted no mira nada de eso, usted lo que ve son papeles, son documentos, y con base en lecturas, que quizás muchas veces hasta los oficiales hacen las lecturas y no el propio juez, se juzga. Entonces no hay como ustedes lo pueden ver en el ámbito penal, esa discusión directa. Tuve la oportunidad de un amigo que era penal y después se trasladó al ámbito civil,
Y me dijo sí, sinceramente, mira, me dijo, la verdad que siendo juez civil uno no se siente juez. Ahora en lo penal sí se siente juez porque mira las partes, discute con los abogados, controla el debate. Ahora en lo civil, ¿no? En lo civil es lento y hay juicios que van más de 150 años por la lentitud, o sea, y eso va en contra de la tutela judicial efectiva cuando habla de un proceso público sin disimilaciones, sencillo y rápido. Es parte de la tutela judicial efectiva. Es algo que nos falta y aquí de repente estoy hablando con un próximo presidente o un próximo gran funcionario que haga valer esto, que ya se necesitan que todos los procesos sean orales, públicos, no todos por distintas ramas, pero al menos la oralidad, inmiscuirse en la oralidad en todos los procesos. Eso es importante, que usted como juez pueda apreciar a las partes, que usted como juez, ustedes saben que todos nosotros, todos sin excepción, utilizamos a la larga las leyes, las reglas de la psicología, las utilizamos sin ser psicólogos, estamos viendo cómo actúan, cómo van, es una forma de administrar una correcta justicia. Pero ahí es una tarea pendiente para Guatemala, para los futuros juristas, para los futuros jueces, magistrados y grandes autoridades de Guatemala. ¿Qué van a hacer ustedes? Aquí estoy hablando con máxime con 700, no digamos, tienen que salir varios. Otro elemento importante dentro de la tutela judicial efectiva como derecho es la comunidad de la prueba. ¿Qué es eso de la comunidad de la prueba? Pues definitivamente todos nosotros tenemos el pleno derecho, ojo, como parte procesal de un proceso, de conocer todas las pruebas de la contraparte, de conocer todo lo que esté de mí en ese proceso. Es la tutela judicial efectiva. Por eso es que me llama la atención cuando hablan, es que ese proceso está en reserva y ni siquiera el sindicado tiene derecho. ¿Cómo que no? El sindicato tiene derecho de saber todo, absolutamente todo de lo que establece en su proceso. Todo, sin limitaciones, porque entonces, si se limita el derecho de defensa, se limita la comunidad de la prueba y como consecuencia se le viola el derecho humano a la tutela judicial efectiva. Por eso les dije, la tutela judicial efectiva es un elemento que ustedes de aquí en adelante ya no se van a desentender de. Todo es tutela judicial efectiva, porque ahí es la mera médula espinal de lo que estamos viendo, máximo en su profesión. Dentro de los derechos humanos, ustedes van a discutir perfectamente esto y en otras materias, el derecho a la tutela judicial efectiva. Y esto es muy importante. Todas las partes tienen derecho de saber todo de lo que aparece en el proceso. Si no, digamos que en la misma Constitución se habla del habeas data, que el habeas data es el derecho que tenemos todos nosotros, los particulares, de saber qué es lo que existe en los registros públicos de nosotros. Eso es el habeas data. O sea, si tenemos derecho nosotros como cualquier ciudadano de saber qué es lo que se tiene en los archivos públicos de nosotros, no digamos cuando nosotros seamos los involucrados en un proceso. Por eso que me llama la atención cuando, incluyendo los medios de comunicación, salen a relucir, este proceso está bajo reserva, pero reserva para todo el mundo, excepto para las partes, pues el procesado tiene derecho de saber todo. Esto es parte del derecho de defensa, compañeros, por favor, ustedes van a ser los futuros profesionales y mantener esto, que son derechos fundamentales, son los derechos humanos. No estamos diciendo con eso en que lo vamos a dejar libre o lo vamos a meter preso, no, es el debido proceso, es parte de la tutela judicial efectiva, el debido proceso. La igualdad procesal, como ya lo vimos, pues las partes tienen que andar con las mismas armas. Antes no se podía en el ámbito penal, cuando era un estudiante que llevaba cómo iba a competir con otro. Pero se permitía y se lesionaba la tutela judicial efectiva. El otro derecho es el derecho a recursos legales. Toda persona que se le impuso una sentencia desfavorable, puede ser civil, penal, familia,
lo que sea. Toda persona que se le impuso una sentencia desfavorable automáticamente tiene derecho a plantear un recurso legal. Eso es parte de la tutela judicial efectiva y como consecuencia parte de los derechos humanos. Todos nosotros, desde el momento en que tengamos resoluciones desfavorables, la ley misma establece los recursos correspondientes. Y acudiendo a los recursos correspondientes, pues ahí es donde se puede establecer la tutela judicial efectiva como un derecho humano. Sí, don Héctor. Buenas noches, licenciado. Mucho gusto saludarle. Igualmente, gracias. Fíjese que me crea una duda en esto de la tutela judicial efectiva. ¿Sí? Cuando los abogados se niegan o ¿cómo se diría ahí? De seguir el proceso a un defendido, donde dicen, mire, yo ya no quiero seguir como su abogado defensor. Esto podría ser que el acusado diga, bueno, no tengo una tutela judicial efectiva porque no me quiere defender, o qué está pasando ahí, Lick, acláreme un poco, por favor. ¿Cómo así? Repítame ese cuestionamiento, perdónenme. Gracias. Cuando algún licenciado se niega a ser defensor de algún cliente que dice, yo ya no quiero seguir con el caso y que le pongan a otro, pues, ¿por qué se dio el caso de que se niega el abogado a defender al acusado? El acusado podrá decir, mire, me están violando un derecho humano de la tutela judicial efectiva, en ese caso. No, mire, hay un principio, el derecho de defensa técnica es que el procesado tiene derecho, el derecho humano a que un técnico lo defienda, ¿verdad? Un experto, un abogado. Ahí está. El abogado también igualmente tiene derecho, tiene sus derechos de cobrar, el abogado particular, obviamente. Pero ¿qué pasa cuando el procesado ya no le paga o tienen discusiones o ya no son afines por cualquier circunstancia? El abogado sí tiene derecho a renunciar a su defensa. Eso no hay problema. Ningún problema. Ahora, si él quiere forzosamente pues, ojo, tiene que ubicarse a las exigencias del abogado particular. Si el abogado particular ya no desea por distintas circunstancias, pues el juez le da oportunidad al procesado a que elija otro abogado o en su caso se le va a nombrar de oficio un defensor público. Gracias, licenciado. Pero la idea es que nunca deje de gozar de la defensa técnica. Sí, don Jimmy. Don Jimmy, fíjese que no se le escucha. Licenciado, perdón. Yo creo que ahí estamos, ¿verdad? Ahí estamos. Va. Muchas gracias, Lick. A mí me queda la duda, licenciado, de que si en estos casos en el cual se pronunció el compañero anteriormente, el abogado renuncia a defender a X o Y persona, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿el proceso vuelve a iniciarlo otro abogado o le da seguimiento a lo que ya estaba encaminado? Si hay otro abogado, lo tiene que tomar desde cuando lo dejó el otro abogado. Ah, perfecto. O sea, si ya existe inicio de una audiencia, lo que sea, ya tiene que empezar el otro abogado desde ahí. No se puede caer al proceso para atrás. No importando en qué situación haya quedado o haya ido el proceso. No, imagínense, hay casos donde, mire, en la práctica se miran muchas cosas. En la práctica se ve, usted fue a una audiencia y resulta que después lo cambian. A veces iba bien su defensa, pero le hicieron creer al procesado que no, y entonces el otro ya solo va a recibir lo que no hizo. Eso suele pasar. A veces después de que usted planteó la apelación, ya es otro abogado el que va a la audiencia. ¿Ya? Oh, muchas gracias, Lick, muy fino, ¿eh? A sus órdenes. Sí, gracias, Lick. Lairi. Buenas noches, Lick. Fíjese que una vez yo vi un caso
en el que un abogado ya le tocaba la audiencia, estaba como a 15 minutos de empezar audiencia, y luego se dio cuenta de quién era el juez y como que no se llevaban bien, entonces él dijo, esta audiencia no me conviene, ¿va? Porque me lleva mal. Entonces en ese ratito hicieron cambio de abogado, solo puso rápido al tanto de cómo estaba la defensa y hablaron y así pasó. Y es más, el abogado tiene derecho de suspender la audiencia porque tiene derecho, como defensa técnica, de imponerse de los casos, y posiblemente son 5 días que les dan para que se suspende la audiencia y se activa nuevamente otra fecha, porque por propio derecho de defensa técnica, ¿no? Cuando se dan los cambios de abogados. Sí, don Leonardo. Lick, muy buenas noches, gusto saludarlo. Igualmente. Yo tengo una duda, ¿con cuánto tiempo de anticipación se debe de plantear? O sea, ¿se puede recusar un caso? Bueno, aquí la recusación, cuando usted tenga conocimiento que el juez tiene un impedimento o goza de una amistad o enemistad, pues ahí se tiene que plantear la recusación. Pero así como el caso que estaba diciendo la compañera, ¿lo hubiera podido hacer en ese mismo momento? No, porque fíjese que hice a la inversa. Cuando yo como abogado sé que tengo enemistad con el juez, pues definitivamente yo soy el que tengo que salirme, no a la inversa. Si no, olvídese, los jueces estuvieran saliendo cada rato. Ah, no sabía que se podía decir. Gracias, Lick. Bueno. También tenemos el derecho a los recursos legales, como les dije, y el derecho, muy importante, a la fundamentación de las resoluciones como parte de la tutela judicial efectiva. La fundamentación de la resolución es algo muy importante, y esto usted lo van a ver mucho en los amparos, se ve muchísimo esto en las casaciones, en las apelaciones, se presentan apelaciones o casaciones por falta de fundamentación. ¿En qué consiste la falta de fundamentación de las resoluciones? La fundamentación no consiste en poner en los artículos o recitar artículos, eso no es fundamentación. Ojo, eso no es fundamentación. Fundamentación de las resoluciones significa argumentación, explicación. La resolución tiene que hablar. Eso es lo que dice la fundamentación de resoluciones, que las resoluciones por sí mismas tienen que hablar. Las resoluciones tienen que explicar de manera sencilla qué motivos, qué circunstancias, qué pruebas obtuvo usted para que el niño se quedara con la mamá, con el papá o con el tío. ¿Qué tuvo usted? Y usted tiene que argumentar, tiene que razonar esa decisión. También, ¿qué motivos, qué argumentos tuvo usted para que el procesado saliera en libertad? Por ejemplo, ¿qué motivos tuvo usted, qué razones tuvo usted para trasladarle el bien inmueble a otra persona? Licenciado, disculpe. ¿Sí? Sí, doña Brenda, cuénteme. Perdone, es que tenía encendido el micrófono y no se le escuchaba. Así es que yo se lo tuve que pagar a Cristian, se lo pagué, porque sí se le escuchaba. La fundamentación de las resoluciones es la argumentación. Las sentencias tienen que hablar por sí solas. Usted agarra una sentencia y la sentencia debe de explicar razonamiento por razonamiento qué motivos tuvo el juez para resolver de determinada manera. Anteriormente, ustedes se recordarán, porque eso no hace mucho tiempo, los jueces se dedicaban a hablar por los medios de comunicación, y eso no es correcto. Los jueces no pueden hablar entre los medios de comunicación, son las sentencias, son sus resoluciones las que tienen que explicar detalladamente cuáles son los motivos o qué argumentos tuvo para tal decisión. Cuando el juzgador no aclara, por ejemplo, en las impugnaciones, la idea de la fundamentación es que cada uno de los motivos que impugna debe de darle respuesta
la sala correspondiente o el tribunal que corresponda. Eso es la debida argumentación, porque usted como parte procesal tiene derecho a saber los argumentos que tuvo el juez o el tribunal a resolver de determinada manera. Esa es la fundamentación de las resoluciones. Y por último, otro derecho a la tutela judicial efectiva es la ejecución de las sentencias. Que toda sentencia firme debe de ser ejecutada. Ya no hay para más. O sea, ¿de qué le sirve a usted tener una sentencia para enmarcarla si no se va a cumplir? Entonces, parte de la tutela judicial efectiva, esa es, que las sentencias firmes se cumplan. Esa tutela judicial efectiva tiene también aspectos específicos en el área penal. Todo lo demás es para todo lo demás materias. El juez natural, derecho de defensa, proceso público, comunidad de prueba, igualdad de las partes, recursos, fundamentación, son para todas las materias. Ahora, la tutela judicial efectiva, hay también, aparte de lo anterior, aspectos penales, como el derecho a ser informado al procesado, el derecho de no declarar contra sí mismo, porque la confesión, por ejemplo, es un derecho, no se le obliga a confesar, es un derecho a no confesar contra sí mismo, es un derecho de que los familiares no declaren contra un pariente, eso es un derecho. La presunción de inocencia, ustedes ya la conocen, el ne bis in idem, que significa no se puede procesar o condenar 2 veces por un hecho a una persona. Si el Estado no tuvo la capacidad para condenarlo una vez, no podrá reabrir un proceso. Y por último, en el ámbito penal de la tutela judicial efectiva es que todos tienen derecho a las penas resocializadoras, y eso lo habla el artículo 19 de nuestra Constitución, el 19, cuando nos dice que el sistema penitenciario está destinado para la rehabilitación y resocialización de las personas. O sea, es parte de la tutela judicial efectiva, son penas resocializadoras. El grave problema que tenemos con esto es que hay unas leyes penales especiales que ustedes van a ver que existen la acumulación de penas. Hay penas acumulativas. Hay una pena de prisión más una pena de multa. Y hoy día tenemos grandes problemas. Por eso me parece oportuno lo del Procurador de Derechos Humanos cuando él plantea un amparo, según supe yo por los medios, donde requiere que por razones de humanidad, y yo más que le tienen la tutela judicial efectiva, hay muchas personas que ya cumplieron su pena privativa de libertad, ya la cumplieron, pero no pueden salir porque ese impago de la multa se convierte en una responsabilidad personal subsidiaria, que significa prisión. Y como no puede pagar la multa, entonces se transforma en prisión. Y a veces esa prisión por impago de la multa es más grande que la prisión privativa de libertad. Cuénteme, don José Diego. Siempre sobre el mismo tema. Me parece que pasa mucho con las personas que sentencian por lavado de dinero, que aparte de cumplir la sentencia tienen que pagar una cantidad en dólares de millones, y al no tenerla se convierte en multa, y al conmutarlo se convierten en 20, 25, 30 años de prisión, que es como 4 o 5 veces por lo que lo sentenciaron. Y hay mucha gente como con ese problema actualmente. Muy bien, don José Diego, yo totalmente de acuerdo con usted, y es triste porque hay gente que ya cumplió su prisión, ya la cumplió, pero se le castiga por ser re pobre, ¿verdad? Porque si fuera millonario hubiera pagado esa cantidad, pero como no lo es. Pero esperamos a ver cómo resulta ese amparo. Hay un tema importante de lo que usted dice. Tenemos una experiencia muy importante en la ley contra el narcotráfico. La ley contra la narcoactividad sí señala la suspensión del impago de la pena de multa. Eso es importante, pues, como principio de igualdad frente a otras leyes, ¿verdad? Entonces, pero todo eso afecta a la resocialización como un derecho humano. Es parte del derecho penal, pero es un derecho humano. Igual la pena de muerte, yo sé que voy a tocar susceptibilidades ahorita, pero
La pena de muerte no es una pena humana, no es una pena resocializadora. Además de esto, pues, lo vamos a ver en las sentencias, dos grandes sentencias que tenemos donde ya inaplicaron la pena de muerte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y es contra el Estado de Guatemala, que es la sentencia de Fermín Ramírez versus Guatemala y la sentencia de Rascacó versus Guatemala. En esas dos sentencias, prácticamente Guatemala ya no puede aplicar pena de muerte, y por eso es que no lo miramos ya desde unos 15 años, por ejemplo. Bueno, hace 21 años, creo yo, fue la última pena de muerte aplicada. Así creo que fue como en el año 2000, 2001, creo que se aplicó la última pena de muerte, que fue a fue a Tomás Serrata Hernández, me recuerdo yo. Fue el último que se ejecutó con inyección letal. Inyección letal, creo que solo hubo 2 o 3 personas que pasaron por inyección letal, no fue mucho. Pero después ya vino la sentencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el de Fermín Ramírez, donde le limitó prácticamente el Estado de Guatemala a aplicar pena de muerte, y después viene la de Rascacó en el mismo sentido. Por eso es que ya llevamos 20 años prácticamente de no aplicar pena de muerte, aunque exista en la Constitución y exista en el Código Penal. Pero es por eso que es un derecho humano a la larga, las penas resocializadoras. Ajá, cuéntame. ¿Sí? Sí. Sí, don Héctor. Gracias, Lick. Fíjese que a mí me preocupa mucho el sistema penitenciario, Lick, porque está bien, pues como derecho humano, pues todos tienen aquello de que pase ahí encerrado, etcétera, pagando su culpa, pero aún el sistema penitenciario no ha podido ser socializador o resocializador, porque usted ve, los problemas aún siguen adentro de las cárceles, y cuando salen los expresos siguen cometiendo las mismas faltas o peores. Entonces como que no cumple esa función resocializadora del sistema penitenciario. Yo sé que la pena de muerte es muy duro, ya viendo desde el punto de vista, no me gustaría que a mi familiar lo mataran, pues, o alguien, un mi amigo, pero ¿qué hacer entonces para que la prisión sea más fuerte y que por ahí reeduque al reo, Lick? Mire, este es un tema de nunca acabar. Eso lo hemos tenido desde hace muchos años, cómo ha ido el sistema penitenciario, y yo creo que ustedes vieron en derecho penal el tema de los distintos elementos o sistemas, o los subsistemas de derecho penal, y entre los subsistemas aparece el tema del sistema penitenciario, que su gran finalidad es la resocialización. El problema es que es la cenicienta del sistema, no se le apoya, el trabajo es algo muy importante para la resocialización, y no se cuenta con el trabajo, sino que ellos mismos son los que aportan los medios para trabajar. El tema de la resocialización no es un tema fácil, máxime cuando usted ingresa al sistema penitenciario, y ahí sí que sálvese quien pueda, ¿verdad? O sea, no hay un control en las cárceles, y eso es delicado. Sí, don Brandon. Sí, licenciado, ¿me escucha? Cuéntenme. Con respecto a que este es un curso de derechos humanos y tocamos el tema de la cárcel y todo lo relevante al sistema penitenciario, quisiera saber si, bueno, usted que claramente sabe mucho acerca de este tema, ¿hay algún recurso, alguna situación en la que nosotros podamos delimitar un poco las libertades que tienen los presos actualmente? Porque, por ejemplo, cuando los presos que trasladaron del Infiernito, creo que la cárcel de Escuintla, ¿no?, al preventivo para varones de la zona 18, los presos tenían iguanas, tenían perros, tenían ropa de marca, algunos llevaban bocinas. Para mí todas estas son cosas que no debería tener una persona privada de libertad, no sé si me doy a entender. Sin violar los derechos humanos. Y puede tener razón. Mire, yo lo voy a dar mi punto de vista, a usted, mi punto de vista.
hay que entender que el que está privado de libertad, lo único que tiene es limitante de la libertad de locomoción. Mi punto de vista es que yo no entiendo por qué los privados de libertad aquí en Guatemala no pueden ver televisión, por ejemplo. No lo entiendo. Ustedes pueden ver películas o documentales, y en todas las prisiones tienen una televisor para entretenimiento. El problema es que aquí afecta muchas cosas. Lo que ya no es correcto es tener iguanas, como usted dice, o tener otras cosas. Ya eso sí ya es malo, ya se prestará a muchas cosas, ¿verdad? Entonces, pero en principio hay que entender que lo único que tiene limitada a una persona detenida es la libertad de locomoción. El problema es cuando no hay control dentro de las cárceles. Ese es el grave problema. Doña Ana Chavarría. Buenas noches, licenciado, gracias. Cuéntame. Fíjese que yo leía el libro del doctor Matavela y él decía que, por ejemplo, en el tema de derecho penal, pues el proceso está como un poco incompleto, porque él decía que existía la regulación en el Código Penal, que existía el proceso en el Código Procesal Penal, pero que no existía un código penitenciario, por llamarlo de una forma, ¿verdad?, que regulara el tema dentro de la penitenciaría o los reclusorios. ¿Usted cree que realmente es ese vacío legal lo que tiene el sistema penitenciario, así que al revés como está ahora? No, ¿O es parte del funcionamiento de las instituciones o de la gente o de los directores? Yo creo, ñanita, Gracias. que cuando, no sé de qué edición será ese libro, porque ya existe una ley del sistema penitenciario, existe una ley del régimen penitenciario. Esta creo que entró a funcionar, no sé si en el año 2002, por ahí, ya tiene vigencia la ley del régimen penitenciario, y en esa ley pues aparecen los derechos, obligaciones, también aparece un sistema progresivo para ir progresando el ingreso a la salida del reo. O sea, sí existe esa ley. Antes sí no había. Antes solo habían reglamentos en cada uno de los sistemas penitenciarios y olvídese. Hoy tenemos ley, pero falta mucho por hacer el sistema penitenciario, muchísimo. Tenemos que recordar que los que están ahí son seres humanos también, son seres humanos. Pudieron haber cometido un error, pero son seres humanos y hay que protegerlos como tal también. Ellos están... El problema es que en nuestra cabecita dirá, pero son unos mareros, son de lo peor, es gente que ha matado gente, ha matado niños y todo más, así puede ser, pero hay muchas cosas ahí. Cuando se habla en derecho penal también la etiología del delincuente, hay que buscar las razones del por qué se convirtió como tal. Yo no estoy debiendo a nadie, solo estoy debiendo el debido proceso, y el debido proceso es que exista una ejecución también coherente y que se limite la violación a los derechos humanos entre las propias prisiones. Sí, yo creo que Claudia quería hablarme también, Claudia Chica. Gracias, licenciado. Buenas noches. Sí, yo, bueno, al menos considero de que el sistema penitenciario, es cierto que como se dice, las personas que están ahí están únicamente privadas de libertad, pero a mi forma de pensar muy personal, considero de que el sistema penitenciario debería de tener alguna forma mucho más correctiva para que estas personas que están ahí, pues de alguna manera corrijan su actitud o lo que ocasionaron en la sociedad, ¿verdad? Para que cuando salgan, pues tal vez ya no cometan los mismos errores. Yo lo que veo es de que como tienen toda la comodidad, imagínense, tienen comida gratis, mientras que en la calle muchos niños mueren de hambre, y mientras que estas personas tienen sus 3 tiempos seguros, ¿verdad? Y entonces salen nuevamente a la calle con la misma actitud y como que no corrigen esa su forma que dañaron a la sociedad. Entonces no sé si en algún momento se pudiera corregir este tema para que las personas que ingresan en verdad les sirva para corregir ese año, 5, no sé cuántos años le den, ¿verdad? Por
la pena que hayan ocasionado para que, bueno, no sé, se corrija, ¿verdad? Pero esa es como que mi inquietud, perdón. Tiene razón, mire, aquí lo que falta es una reestructuración del sistema penitenciario. Las cárceles están destinadas en los años 60, ya esto es otra... Hay que modificar las cárceles. El problema de las cárceles es que no es nada sencillo. Quizás algún día tendríamos que hablar estrictamente del sistema penitenciario porque hay mucho que hacer. Con eso voy a adelantarme. Yo sé que les gustó mucho el tema de las prisiones, el tema de la pena de muerte, pero voy a adelantar para otros derechos. Esto es el tema de la tutela judicial efectiva, discúlpenme, ¿no? Este es el tema de la tutela judicial efectiva. Pero también existen otros derechos individuales como el derecho a la seguridad. Todos nosotros como ciudadanos tenemos el derecho a la protección, a una seguridad jurídica, social, personal. Es parte del derecho humano. El derecho a la integridad personal, que el Estado tiene que protegernos los derechos a nuestra salud, a nuestra integridad física y mental. También está el derecho al honor, el derecho a esos derechos de personalidad que pueden afectar la fama y el prestigio. Son los derechos individuales también, el derecho al honor. De ahí viene aquello que ustedes ya estudiaron, el daño moral dentro de las responsabilidades civiles. Ustedes saben perfectamente que existe también la indemnización o la reparación al daño moral, porque el daño moral es cuando se afecta a la fama y al prestigio. Por ejemplo, usted es un gran abogado, ahorita, un gran abogado, pero por las redes que ahora están de moda, lo empiezan a desprestigiar, que es un mal abogado, que se pelea con todos los jueces, que usted en lugar de sacar a los presos, los mete más presos, y ahí le afecta su fama. Eso es parte del daño moral que el derecho penal también tiene que hacer valer la reparación al daño ocasionado. También tenemos dentro de los derechos individuales, civiles y políticos, el derecho a la familia. Todos tenemos derecho a la familia, derecho a la religión. Es el derecho que todos tenemos de ir a una religión, de pertenecer a una religión o no. Es nuestra libertad, independientemente de qué tipo de religión. Todas las personas merecen ser respetadas en sus creencias. Todas las personas merecen ser respetadas en la elección de qué religión que tienen. Eso es parte de los derechos humanos, especialmente los individuales. El derecho a la intimidad. Todos tenemos derecho a estar solos, a que nadie nos afecte. Por eso se dan cuando hablamos la vez pasada, cuando alguien le transfiere su ruido a su intimidad, pues le está afectando esa intimidad. También otro derecho individual es la nacionalidad. Todas las personas tenemos ese vínculo que nos une a una nación, por eso la nacionalidad, y es un derecho individual. El derecho al asilo. Todos nosotros, si somos siendo perseguidos por parte de un Estado, tenemos derecho a asilarnos en otro Estado para la protección. Es parte del derecho humano, parte del derecho individual. Y el otro derecho individual también muy importante es elegir y ser electo. Todos tenemos derecho a que nos elijan o a elegir. Y aquí yo sé que a algunos no les va a gustar lo que les voy a decir, pero es parte del sistema penitenciario. Bueno, al sistema penitenciario, ellos también tienen derecho a elegir. Lo que pasa es que no lo han reclamado, pero el día que lo reclamen van a tener derecho a elegir. Lo que ha habido aquí es falta de logística, pero de lo contrario ellos tienen derecho a elegir, salvo que exista una sentencia que le limite. Como ustedes ya saben, el año pasado vieron el tema de las penas accesorias o las inhabilitaciones. Está la inhabilitación absoluta, donde prácticamente sí le limita el derecho a elegir. Pero si no tienen sentencia, pues tienen derecho a elegir. Es parte de los derechos civiles y políticos. El derecho a la petición, pues todos los seres humanos tenemos derecho a pedir, a que las instituciones públicas nos puedan responder. Ya existen amparos donde
la persona hizo una petición, una solicitud, y resulta que no le resuelven. Entonces hay amparos donde ya les han otorgado el amparo para que la institución le dé respuesta, independiente de qué respuesta, positiva o negativa, pero que le dé respuesta. El derecho a la asociación también es un derecho individual, derecho a la reunión, que todos tenemos derecho a reunirnos familiarmente, coloquialmente, en amigos o de trabajo, a excepción cuando existen esos estados de excepción, ¿verdad? Por alguna circunstancia se limita el derecho a la reunión, el derecho individual a la libertad de pensamiento, a la libertad de expresión, son derechos individuales. Toda esa gama de derechos son los derechos individuales o son los derechos civiles y políticos. Que mi rogatoria, compañeros, perdonen, mi rogatoria es que todos estos derechos individuales, por favor, me los sean localizados en la Constitución. En dónde está el derecho a la familia, en dónde está el derecho a la intimidad, el derecho a la propiedad, el derecho a la religión, el derecho a elegir y ser electo, el derecho a petición. Todos esos derechos individuales están en la Constitución. Es mi rogatoria que me hagan el favor de revisar sus derechos individuales y encontrarlos en su Constitución. Por favor, si tienen comentarios o dudas, por favor, perdonen. Si no, compañeros, les recuerdo, el próximo viernes, ya los 30 grupos, por favor, por favor. Doña Dina, cuéntenme. Licenciado, una pregunta con respecto a los grupos, es que ya no alcancé a escuchar cuáles son los temas o cómo es el procedimiento de los grupos. Que nos manden los 30 grupos y yo a cada grupo le voy a dar su sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que sea analizada, estudiada y expuesta. Gracias, licenciado. Bueno, sus órdenes. Don Selvin. Licenciado, muy buenas noches. Cuénteme, don Selvin. Disculpe, este tema que acabamos de recibir no está en su libro, ¿verdad? Ahí están todos los derechos. Estamos viendo los derechos individuales ahorita, civiles y políticos. Derechos individuales. Sí. Muchas gracias, licenciado. Órdenes, se cuida. Doña Mercedes. Buenas noches, licenciado, gusto en saludarle. Cuénteme. 2 preguntas. A la hora de localizar lo que acaba de decir de la Constitución, ¿eso los tenemos que transcribir y enviárselos o solo leerlos? No, solo para tener ustedes ahí, por favor. Muchas gracias. Y otra consulta, perdone, con respecto a los grupos, ¿de cuántas personas pueden ser los 30 grupos cada uno o indefinido? De 20 a 25 más o menos, pero ahí tienen que colocarse ustedes en un grupo de 20 a 25. Muy amable, licenciado. Feliz noche. Gracias. Bueno, jovenazos, pasen un buen fin de semana. Nos miramos el próximo lunes. Se cuidan un montón. Feliz noche. Se cuidan. Gracias, Lick. Feliz noche. Bendiciones.